Bienvenidos a todos. Primero con las comprobaciones técnicas. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? Vale, vale, ahí veo. Bueno, también voy a saludar pues a Natalia, que nos está ayudando siempre en estas presentaciones. Hola, hola José, hola a todos, bienvenidos. Y hoy voy a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la nutrición, pero un tipo de nutrición distinta a la que estamos acostumbrados. Es una nutrición donde ya no solo vamos a pensar de una forma química o de una forma en el sentido de qué cantidad de carbohidratos, proteínas, de nutrientes me aporta un alimento, que eso está muy bien. Y vamos a ver que la pirámide nutricional tradicional se basa en esta forma de concebir los alimentos también, porque es una forma de concebir al ser humano, ¿no? Como algo más físico, vamos a decirlo así. Pero hay otra forma de entender la nutrición y de entender al ser humano, y es de que están, alimentos que tienen una alta vitalidad, una alta energía. Es decir, no solo los nutrientes o la cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas que me aporta un alimento, sino también la vitalidad y la energía y la información que me aporta un alimento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces voy a compartir con vosotros una presentación, ¿vale? Un PowerPoint. A ver si está ahí. Voy a permitir que mi compañera... ¿Ya? Sí, listo. Vale. Y os voy a compartir esta presentación que nos habla de esta nutrición. ¿Qué es esto de la nutrición de alta frecuencia? ¿Vale? Lo vamos a ver. Bueno, primero en esta nutrición entendemos que no solo somos un cuerpo, sino que también somos energía, somos información, ¿vale? Esto es muy importante, este es un concepto básico. Y los alimentos también son energía, tienen información y nos aportan una vitalidad, nos ayudan a estar más vitales o no, ¿vale? Desde este punto de vista uno podría plantearse qué información estás comiendo, porque esta información y esta energía es la que utiliza nuestro cuerpo para realizar sus funciones. Y es verdad que si yo me como un plátano, si yo me como una manzana, si yo me como una pizza o una hamburguesa, al final el cuerpo va a tiene una inteligencia tan maravillosa que va a transformar todo eso para que yo siga siendo lo que soy. Que nos parece algo muy obvio, pero no es tan obvio. Hay un proceso de inteligencia increíble para que yo siga, pues, siendo, para que toda estructura molecular y atómica se siga manteniendo, ¿no? Eso es una inteligencia que tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en función de lo que comemos o no, el esfuerzo que va a tener que hacer nuestro organismo, pues va a ser uno u otro, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo va a funcionar de una manera u otra, ¿vale? Hay alimentos que nos van a aportar mayor vitalidad y hay alimentos que nos van a desgastar en ese esfuerzo que hace el organismo para sacar esos nutrientes, pues hay alimentos que le dan el trabajo hecho y hay otros que el cuerpo se lo tiene que currar mucho más. Entonces, vamos a ver qué tipo de alimentos son unos y otros y cuál es la diferencia, ¿no?, en esta nutrición. Bueno, todo alimento que comemos desde nuestra infancia se acaba convirtiendo en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestras células, ¿vale? Aquí hay un concepto que introdujo ya Jesús en una de sus conferencias, que viene de la microscopia de campo oscuro y del doctor Enderlein, ¿vale?, en el cual habla de los simbiontes, que son esos microgérmenes de vida que se pueden observar aquí como esos puntitos blancos
que hay No voy a hablar hoy de este tema, pero bueno, simplemente para que veáis una foto que ellos tienen la información necesaria para la vitalidad del organismo, según la medicina de naturopatía alemana en la cual se basa el Instituto Seller, porque desde otras concepciones, desde otros tipos de medicina, pues se supone que, o dicen que estos gérmenes, estos microgérmenes de vida, son el residuo de la hemoglobina cuando la sacas de la sangre y se empieza a morir. Pero lo que se ha visto, por lo menos en las investigaciones del Instituto Seller y otros investigadores, es que cuantos más de estos simbiontes tiene nuestro organismo, más tiempo dura viva una sangre fuera del cuerpo. De hecho, él llegó a constatar una sangre que duró viva, normalmente una sangre en 1, 2, 3 días, manteniéndola ¿no? en unas condiciones óptimas, ya se muere. Pero llegó a constatar una sangre, creo recordar, de 20 y pico días. Tenía una cantidad de estas particulitas blancas que se ven alrededor de las células, pues tremenda, ¿no? Entonces, bueno, estos tienen una información, la sangre, todo lo que os estoy explicando es para que entendamos que los alimentos se convierten en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestros huesos, en energía y en información que acaban también convirtiéndose en nuestra conciencia. Y desde nuestra conciencia es como percibimos y nos relacionamos con el mundo. Esta es una antigua pirámide nutricional, no tan antigua porque hoy se está utilizando, ¿vale? Lo que hay que entender es cuando vemos una pirámide nutricional, hay que mirarla con ojos inteligentes. Hay que saber que estas pirámides nutricionales, detrás hay lobbies, donde hay ciertos intereses por poner en un lugar u otro de la pirámide, pues los alimentos, ¿vale? Pero aún así, bueno, pues podemos ver una pirámide nutricional que está basada en nutrientes, calorías, basada en la química y que tiene en cuenta al ser humano como un cuerpo, ¿vale? Fisiológico, como física y química, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de esto que yo no voy a entrar, y hoy tampoco quiero entrar en distintas dietas, que si dieta omnívora, vegetariana, vegana, voy a hablar de alimentos que aportan, que se ha medido, que aportan una gran vitalidad, ¿vale? Entonces, esta es una pirámide tradicional, ¿vale? Que está basada en este aspecto. Y hay otra pirámide, a ver si puedo ampliar aquí. Quien esté interesado, pues que nos deje el email y yo se lo puedo pasar, ¿vale? Esto es de un libro que se llama Nutrición Simbiótica. La que veis aquí, donde pone luz solar, donde nos hablan de que los alimentos que más cerca están de las fuentes de energía primarias de la vida, como son el sol, el agua, el aire y la tierra, son los que más vitalidad y más energía nos van a aportar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un alimento yo lo cojo y lo retiro, por ejemplo, una fruta, una verdura o un animal que lo estoy matando, pues se empieza a morir. Está muerto ya o se empieza a morir en el caso de una verdura, una fruta, etc. Entonces, cuanto más tiempo pasa desde que yo lo cojo y lo separo de esta fuente, o cuantos más intermediarios hay entre la fuente directa y yo, pues esa energía, esa vitalidad se va perdiendo. Por eso se ha hecho una tabla, pero no es una tabla aleatoria, sino que se ha medido a través de una tecnología que ahora os voy a explicar, qué alimentos tienen una frecuencia más cercana a estas fuentes. En este caso se compara con la frecuencia del Sol, con la energía del Sol. Y por un lado se habla en la cúspide de la pirámide estaría la comida simbiótica y viva. ¿Y qué tipo de comida es esta? Pues germinados. Los germinados seguro que casi todos lo conocéis, pero para quien no lo sepa son semillas que yo he activado con agua y de una determinada manera pues he hecho que crezca el brote de la semilla y es un alimento que cuando me lo estoy comiendo está vivo completamente. Y no solo vivo, sino que tiene tal potencial que daría lugar pues a un árbol o a una planta. Es decir, está desarrollando todo su potencial para crear bueno, pues una planta, un árbol. Y tú te estás comiendo ese alimento en el máximo potencial, que ahora luego vamos a hablar de los germinados, que para mí son uno de los alimentos estrella. También están los fermentos, los alimentos fermentados y los fermentos. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué son alimentos vivos? ¿Por qué? Porque son ricos en microorganismos, ¿vale?
Y estos microorganismos, sobre todo, son más conocidos los fermentos de microorganismos acidolácticos, ¿vale? De bacterias acidolácticas, pues te aportan esta riqueza. ¿Vale? Entonces son alimentos que están vivos. Un chucrut, que es muy conocido en la comida alemana, ¿vale? De hecho, los alemanes no tienen tantos problemas, a pesar de que comen pues el codillo y toda la carne que comen, ellos acompañan siempre con el chucrut. Tienen como acompañante el chucrut, que al final pues es una ensalada prensada y fermentada, y esto hace que ellos no tengan tantos problemas de colon y de intestino como tienen en otros países donde se consume mucha carne. Entonces es interesante también tenerlo en cuenta. Luego hay bebidas fermentadas, como el tepache, la kombucha. De hecho, bueno, a ver si lo veis aquí. Luego lo enseño. Es una botella de una kombucha, que ya hay muchas empresas que incluso te lo venden, pero lo puedes hacer tú. Te puedes hacer kombucha, te puedes hacer kéfir de agua o kéfir de leche, o el tepache, que es una bebida riquísima, que es un fermento a partir de la piña. Cuando tiras la piel bueno, cuando te comes la piña, la mayoría tiramos la piel. Pues los mexicanos cogen esa piel y la fermentan con agua y con otra serie de alimentos, que es una bebida riquísima, coge un poquito de grados, muy pocos, pero es espectacular, un fermento también espectacular. Luego está el kimchi, que es coreano, que también es una tradición, igual que en Alemania, es una tradición familiar, que todos preparan su propio chucrut. En Corea también, el kimchi, que es más picante, a mí también me gusta mucho. Y luego están alimentos como la hierba de trigo, la cebada fresca, etcétera. Luego, lo que se llama superalimentos. Y yo sé que esta es una palabra, aquí lo ponen, no es que me guste mucho esta palabra, porque hay alimentos de toda la vida que tienen una riqueza nutricional muy buena, pero son alimentos que por sus propiedades se han denominado así. Y bueno, pues están, por ejemplo, el limón, con su propiedad alcalinizante, la piña, la papaya, que son muy ricos en enzimas digestivas, el cacao crudo, ecológico, el coco, luego las especias como canela, jengibre, pimienta, cúrcuma, vainilla, maca, bueno, todos estos alimentos que cada vez van hablando más sobre ellos, pues son denominados superalimentos, pero también podrían entrar otros alimentos ahí, ¿vale? Comida ecológica cruda, fruta y hortalizas ecológicas crudas, frutos secos y desecados ecológicos. Aquí entramos en que son frutas y verduras, pero ecológicos. Es decir, que no... el otro día hablé, creo recordar, de cómo los alimentos que no son ecológicos, pues, por ejemplo, las frutas y verduras se pasan por un baño de agua con cloro. Y esto mata los microorganismos que están asociados para ayudarnos a digerir o asimilar esos alimentos, porque en la naturaleza todo está hecho de tal forma que tú coges un tomate y ese tomate tiene los microorganismos que te ayudan a asimilar los nutrientes del tomate. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como está claro que hay que desinfectar y hay que tener cuidado a veces con las frutas y con las verduras, pero hay otras formas. Se puede hacer por ejemplo, se puede hacer con vinagre ecológico. También se puede tratar o limpiar las frutas. Hay otras maneras que son más respetuosas con la vida y con los microorganismos. Entonces, fruta ecológica cruda, ¿vale? Y luego, comida sana, cruda y ecológica cocinada. Sería un siguiente nivel. Lo que se ha medido, esto es una tabla que veis aquí, os estoy hablando de unos alimentos que se han medido la frecuencia en megahercios de estos alimentos y que es una frecuencia muy parecida a la frecuencia en megahercios de un cuerpo humano en un estado de salud y también a la frecuencia de determinados elementos, ¿vale? Entonces, luego, comida sana cocinada, verduras cocidas, legumbres, cereales cocinados, frutos secos, tostados. Y luego entramos... Uy, que me estoy yendo. Aquí, esperad, disculparme. Aquí. Y luego entramos a alimentos que tienen menos vitalidad. ¿Por qué? Porque han sido muy procesados o porque han pasado por muchos intermediarios. Esto yo aquí no estoy diciendo que no estoy aconsejando o no que una persona coma carne o no coma carne, que coma pescado o no, que coma huevo o no. Esto ya
No voy a entrar en esto, pero sí que es cierto que hay determinados alimentos que cuando tú te los vas a comer, no es como si tú vas a pescar, pescas. Yo, desde luego, procuro en mi dieta ser lo más respetuoso con la vida y con los animales también, ¿vale? Pero no es lo mismo si tú pescas un pescado y te lo comes enseguida que si ha pasado por todo un proceso. Y con la carne pasa igual. Y cómo se tratan a esos animales. A veces en granjas colectivas donde, bueno, pues al final el interés hay un alto interés económico y no hay mucho respeto por la vida. Y todo el sufrimiento de ese animal, pues todo ese estrés al final te va a llegar. Y luego si hay alimentos hormonados o ultra que les han puesto muchísimos antibióticos, pues todo eso también va a llegar, ¿no? Entonces, más allá de eso, son alimentos que han pasado. Hoy toda la vida industrializada ha pasado y la vida moderna por tal proceso que hasta que llegan a ti han perdido gran parte de su vitalidad y cuando se mide su vitalidad y su energía es muy poca la que tienen, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es muy importante que aprendamos a alimentarnos y a nutrirnos desarrollando un conocimiento. Si la nutrición y la alimentación es tan importante para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra salud, que esto yo creo que todos somos conscientes hoy de esto, ¿por qué dejamos este conocimiento en manos de otras personas? ¿Por qué no nos formamos? ¿Por qué sería maravilloso que nos enseñasen desde pequeñitos a prepararnos un menú, una dieta, que cuando vas al supermercado sepas qué comer? Yo normalmente cuando he ido al supermercado lo hacía porque he ido siguiendo un poco lo que me han enseñado mis padres o la dieta que me han enseñado mis padres o la dieta y el estilo de vida y de nutrición que nos enseña el marketing, que nos enseñan los anuncios, que nos enseña la publicidad. Por eso es muy importante que aprendamos a desarrollar esta inteligencia nutricional, es decir, sabiendo dentro de mis características, de mi estilo de vida y de mi dieta, cuáles son los mejores alimentos para mí. Esto no hay que dejarlo en manos de otras personas. Está bien, yo no quiero quitarle el papel a los nutricionistas ni a los médicos especializados en nutrición, pero ese conocimiento, igual que el de finanzas, igual que otros conocimientos, es un conocimiento básico que tenemos que tener en nuestra vida. Por eso digo, es hora de alimentarnos con el intelecto. Hay que desarrollar, es tu responsabilidad. Si luego tú te pones malo porque has comido mal, ¿a quién le vas a echar las culpas? ¿Al marketing? ¿A las empresas que están tratando de vender sus productos? No. Tú que no has tomado las decisiones o no has tomado el tiempo necesario para formarte. Entonces, ¿cómo podemos saber qué vitalidad tienen los alimentos? Por un lado, ya os he hablado sobre todo alimentos vivos, esto es clave, pero hay una serie de investigaciones y una fue realizada por Bruce Tainio, que ya no está vivo, ¿vale? Y Raymond Rife, que él desarrolló un aparato para medir la frecuencia en megahercios, por un lado, de los seres vivos, ¿vale? De las distintas partes del organismo, y también estuvo midiendo los alimentos, ¿vale? Esta es una investigación, quien quiera averiguar más, pues nos puede pedir el nombre y hay información sobre ello. Y otro es el físico alemán Fritz Albert Popp, que él trabaja en uno de los laboratorios de física más importantes del mundo, que está en Alemania, ¿vale? Y él, junto con uno de sus estudiantes, descubrió lo que se llaman los biofotones. ¿Qué son los biofotones? Pues es la luz que emiten las células. Y esta luz es una luz muy pequeñita. De hecho, aquí podéis ver que hay un multiplicador fotoeléctrico, que es la tecnología que se ve aquí, un euro, ¿vale? Para que veáis que no es muy grande, pero que necesita, es un amplificador de esta luz, porque es una luz muy pequeñita, muy difícil de detectar. Pero Fritz Albert Popp, la conclusión a la que llegó con sus investigaciones es que esta luz biológica, celular, que emiten nuestras células, es necesaria para todos los procesos de comunicación de nuestro organismo. Y también se dio cuenta que hay alimentos que favorecen esta creación de esta luz, estos biofotones, y hay alimentos que impiden o que dificultan que las células puedan desarrollar desarrollar esta capacidad de emitir biofotones para la comunicación de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, bueno,
nuestras células se comunican con luz, emiten y reciben información biolumínica. Y hay alimentos, como he dicho antes, que tienen la capacidad, que fomentan esta capacidad, y hay otros que la impiden. ¿Vale? También, a la hora de nutrirnos, tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema nervioso. ¿Vale? Ahora voy a explicar qué alimentos favorecen que nuestro sistema nervioso funcione bien. Y aquí me voy a ir a un concepto un poquito más, no tan científico, ¿vale? Pero que creo que es importante porque ya desde culturas como la India o también culturas o prácticas de vida como el budismo hablan de que hay alimentos que fomentan un estado de consciencia y otros alimentos que no. De hecho, según la cultura hindú o determinados, según los Vedas, hay alimentos que lo que hacen es que dirigen más nuestra energía hacia unos centros nerviosos u otros. Aquí estamos viendo todo lo que es el sistema nervioso, pero según los yogis y según los budistas y otras prácticas espirituales que tienen una serie de conocimientos ancestrales de miles de años, pues nosotros tenemos distintos centros nerviosos, que ellos lo llaman chakras, que son ruedas energéticas, y según estos conocimientos dicen que hay determinados alimentos, por ejemplo, cuanto más muerto está el alimento, lo que hace es que la energía predomine sobre todo en centros inferiores de nuestro cuerpo, centros energéticos inferiores de nuestro cuerpo, que están asociados más a la supervivencia. Todo lo que son los chakras o centros inferiores, con inferior no digo que sean menores, sino por la posición en la columna vertebral, a lo largo de la columna vertebral, ¿vale? No digo que sean más o menos importantes porque al final todos los centros que tenemos y todos los sistemas que tenemos en nuestro organismo son importantes y tienen que funcionar en equilibrio. O sea, no hay uno más importante que otro. No hablo de inferiores en el sentido de menospreciar, ¿vale? Sino, pues inferiores en su localización, pero que están asociados también, según estos conocimientos, a estados de conciencia más de supervivencia. Todo lo que son los chakras inferiores, ¿vale? Pues el sexual, todo lo que tiene que ver con la alimentación, etcétera, tienen que ver con un nivel de conciencia que tiende más a la supervivencia. ¿Qué es lo que necesito para sobrevivir? ¿Qué es lo que necesito para sobrevivir incluso a mi muerte, reproducirme, etcétera, etcétera? Entonces hay alimentos que predominan la energía en estos centros y que lo que hacen es que tu conciencia esté más asociada a esta. Y hay otros alimentos que, según estos conocimientos, suben la energía o hacen que te sea más fácil que esté en centros superiores, que puede ser pues asociado al corazón, asociado a la garganta y aquí al intelecto. ¿Vale? Entonces, bueno, según estos conocimientos, pues estos centros superiores te ayudan a ver y a entender la vida, no tanto en modo supervivencia, como veíamos el otro día o hablábamos el otro día desde el miedo, desde la supervivencia, desde el pensar que el otro me va a quitar algo o puede ser un posible enemigo o competidor, pues estoy siempre en modo estado de alerta, defensa, ataque, huida o bloqueo, como habíamos dicho, que son las formas que tiene la naturaleza que ha desarrollado de protegernos. Sin embargo, hay otros estados donde ves al otro, no lo ves como un enemigo, lo ves de otra manera más humana, lo ves de otra manera, pues más en un estado de unidad, ¿no? De comprender que todos somos parte de un gran cuerpo llamado planeta, sistema solar, galaxia, universo, cosmos, lo puedas llamar. Son estados de conciencia más amplios, ¿no? Es una mirada no tan estrecha en modo supervivencia, sino muchísimo más amplia. Y estos conocimientos lo que dicen es que hay alimentos, que estos alimentos que tienen más vitalidad, pues están asociados a estos centros de energía, que te permiten o te facilitan una comprensión mayor. ¿Vale? Luego también os estoy dando conceptos novedosos para que entendáis que la nutrición se puede ver y comprender desde otros aspectos. ¿Vale? Hay un estudio espectacular de un investigador que tiene un libro que está en inglés que se llama The Body Electric, que es Robert Becker, que él te habla del cuerpo eléctrico y
de verdad que este libro parece de otro planeta, porque él incluso a través de sus investigaciones y de la estimulación de los centros nerviosos y del cuerpo, incluso ha llegado a regenerar partes del cuerpo que estaban pues dañadas y que estaban incluso en su parte cortadas y se han ido regenerando. Esta investigación no me lo he inventado yo, esto es un libro, podéis acceder a la investigación y es algo espectacular. Pero lo que tiene de importante esta investigación es que nuestro cuerpo tiene la memoria para regenerarse. Él empezó investigando pues en las famosas lagartijas, salamandras que le cortas el rabito y vuelve a crecer, y luego lo aplicó en seres humanos. Y está en el libro, están las fotos de cómo se llegan a través de determinadas estimulaciones a regenerar partes del cuerpo que aparentemente esto no sería posible. Nuestro cuerpo tiene ese potencial, bueno, y hay un cuerpo eléctrico que nosotros también tenemos que alimentar. ¿Y cómo se alimenta? Pues a través de el sol, tomándolo con precaución, pero el sol es muy importante. El sol pues nos ayuda pues a sintetizar la vitamina D, nos ayuda también a activar nuestra glándula pineal y nos ayuda a sincronizarnos con la vida. Es el gran reloj de nuestro sistema solar, ¿vale? Y necesitamos esa energía y necesitamos esa información. Entonces, el cuerpo eléctrico también se alimenta y se cuida a través de hacer deporte, de mantenernos activos, a través de respirar. Hay que ir al campo, hay que respirar, hay que hacer ejercicios de respiración y hay que tomar agua de calidad, luego vamos a hablar de esto, y hay que tomar sales minerales completas, que esto también son imprescindibles para nuestro cuerpo eléctrico. ¿Vale? Luego aquí hay un concepto que es el de alimentos alcalinos y alimentos ácidos. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero igual que las pilas para dar energía tienen que ser alcalinas, nuestro cuerpo tiene que estar también en determinados aspectos pues, más alcalino, y los alimentos tendrían que estar en una proporción de un 80% de mayor alcalinidad y un 20% de ácidos. ¿Vale? Aquí hay, para quien esté interesado, una tabla que puede conseguir de alimentos alcalinos o ácidos. Si en nuestro cuerpo está muy ácido, pues se forman cristales de ácido, se desgasta el cuerpo, por ejemplo, para alcalinizar la sangre si no está en el pH adecuado, ¿vale? Pues tiende a tirar de los minerales que hay en los huesos y nos descalcificamos. Es decir, que hay que consumir alimentos alcalinos en una proporción, lo óptimo según las investigaciones, por lo menos a las que yo me refiero, de un 80% de alimentos alcalinos y un 20% de alimentos ácidos. ¿Vale? Dentro de los alimentos alcalinos, pues podemos ver que hay el agua lo más pura, el agua de manantial es más alcalina, la sal marina alcaliniza, el agua de mar también. Yo, de hecho, una de las cosas que hago por las mañanas y me da muchísima energía, a veces no necesito incluso ni desayunar cuando hago lo que se llama microayunos, es tomar un vaso de agua con agua de mar que compro en herbolario, ¿vale? Que es muy pura. Entonces le echo una porción de agua de mar, que es como una tercera parte o incluso un poquito menos, luego agua, el resto es agua y limón. Y eso me alcaliniza y me da una energía tremenda, ¿vale? Es mi pila diaria. Bueno, pues el aguacate, el apio también. El otro día me comentaba Jesús el tema de un batido de aguacate por las mañanas, perdón, de aguacate de apio por las mañanas, con 1 o 2 o 3 ramas de apio, buenísimo también. Jengibre, té verde, bueno, almendras, espinacas, brócoli, son alimentos muy alcalinos, y luego pues la lima, el pomelo, remolacha, pimiento. El que quiera nos puede pedir esta imagen y se la podemos mandar por email, ¿vale? Pero si ponéis tabla de alimentos alcalinos en internet, vais a ver que hay ya bastantes tablas, incluso dietas diseñadas en este sentido. Y luego, pues hay alimentos que son un poquito más neutros o incluso un poco acidificantes, y luego aquellos que acidifican más: alcohol, café, té negro, bueno, chocolate, etcétera. Aunque el chocolate es muy buen alimento también, pero también hay que tenerlo en cuenta que debería de estar en esa proporción del 20. No estoy hablando de cacao, estoy hablando de chocolate, vinagre, mostaza, ketchup, bueno, y luego todos los alimentos refinados suelen ser muy ácidos. Las carnes rojas también. Entonces, bueno.
¿Cuáles son los alimentos? Luego vamos a dar, estoy viendo que en el chat están surgiendo algunas preguntas. Luego os voy a responder, ¿vale? Pero primero, pues voy a terminar con esto y os respondo. Pues, ¿cuáles son estos alimentos que tienen esa alta frecuencia de la que hablábamos en megahercios? Son alimentos vivos, como hemos dicho, germinados. Fermentos, aquí se puede ver todas estas ensaladas prensadas que se pueden hacer con repollo, con coliflor, que se pueden hacer también con lombarda. Yo hago una ensalada prensada con lombarda que es riquísima, es como un chucrut de lombarda, muy bueno. Se puede mezclar lo que no se puede hacer en las ensaladas prensadas es con verduras que tengan, que sean muy verdes, ¿vale? Porque se acaban estropeando. Pero, por ejemplo, podéis ver ahí en la imagen de arriba que se ha hecho una ensalada prensada con zanahoria, con cebolla, etcétera. Todo esto se puede hacer. Luego, pues hay alimentos como son los pepinos, las aceitunas, que antes se hacían, ahora ya pues están procesados, pero antes se hacían de forma natural y con agua y sal y con una serie de especias, en el caso de las aceitunas, etcétera, pues son alimentos que esa riqueza del fermento quedaba ahí y luego nos la tomábamos. De los japoneses, de las culturas asiáticas y orientales, pues tenemos la salsa de soja, el miso y luego también los alimentos completos. Aquí estamos viendo abajo un arroz integral. Y dentro de los arroces integrales os voy a hablar si los ecológicos son mejores, porque incluso el arroz integral, cuando lo compramos, está tratado, porque para que rompa antes en el proceso de hervirlo y que se cocine antes, se raspan. Y al rasparlo, le estás quitando una parte de su contenido. Entonces, es muy sencillo. Si tú quieres ver si un alimento es completo, trata de germinar ese arroz. Si es ecológico, va a germinar. Si no es ecológico, si ha sido raspado, te aseguro que por mucho que lo pongas en agua y lo actives, no va a germinar. Algo le han quitado. Y ese algo que le han quitado, pues es algo que te está restando cuando tú lo comes. Antes, pues, cuando no teníamos este conocimiento, se daba prioridad a los alimentos refinados. Un pan refinado, pues era mejor, o un arroz refinado era mejor, pero ahora resulta que se han dado cuenta que esa fibra es necesaria para nuestro intestino y es necesaria para las bacterias benéficas, para nuestra flora intestinal, que se alimentan de fibra vegetal sobre todo. Entonces, si os decía antes que los alimentos son información, tú estás generando un desequilibrio cuando te comes un alimento que ha sido tratado, que le han quitado una parte de ese alimento. Igual, os voy a poner un ejemplo. Te tomas un zumo, te preparas un zumo de naranja o de manzana y le quitas la pulpa. ¿Dónde está el desequilibrio? Pues que si tomas mucho zumo y no lo tomas con la pulpa y con la fibra necesaria que te aporta esa pulpa, ¿qué haces? Que te estás metiendo tanta fructosa que incluso ya nos están advirtiendo los expertos y los médicos que cuidado con los zumos porque pueden provocar, si tomas muchísimos, estás tomando tal cantidad de fructosa que pueden provocarte diabetes con el tiempo. Entonces, es el desequilibrio, no es lo mismo que tomarte todo el alimento con toda su proporción. No es lo mismo comerte la manzana directamente que, venga, le quito la pulpa y me lo tomo así. Pero te estás metiendo un chute de fructosa que al final es azúcar tremendo. Lo mismo pasa con las leches vegetales. ¿Qué pasa con las leches vegetales? Que de almendra. ¿Dónde está la pulpa de la almendra? Pues no está, en la leche vegetal no está. Y eso tiene la fibra. Entonces te estás tomando todos esos hidratos de carbono. Y eso al final también, pues lo mismo que con los zumos. Por eso son tan importantes. Yo, por ejemplo, pues me hago las leches vegetales, me lo hago una herramienta que me ayuda a mantener la pulpa y luego la pulpa la puedo echar en la ensalada o la puedo utilizar de otras maneras, pero está en mi dieta. No he quitado esa fibra, ¿vale? Entonces os pongo ese ejemplo. Los germinados, vuelvo a insistir. Este sí que es, para mí, es el superalimento. Hay un libro, que lo voy a escribir luego, que se llama El libro de los germinados, de Ann Wigmore, que es así, finito, pequeñito, pero que es una joya. Una joya. Y esta mujer, que fue desde los años 50, empezó a hablar de la importancia de los germinados y de los batidos verdes y de la hierba de trigo, de los batidos de hierba de trigo.
Pues ella lo demostró con su salud porque vivió casi 100 y pico años y además pues desarrolló toda una institución que ayudaba a las personas pues pues a alimentarse de una forma más sana. Y ella decía que el germinado es la base de la vitalidad y ella recomendaba unas 2 tazas al día de germinados. El germinado, una semilla germinada multiplica unas 600 veces su valor nutricional. De verdad que si de toda esta charla os quedáis con que tenéis que comer e introducir alimentos germinados en vuestra dieta, me doy con un canto en los dientes, porque es de lo mejor, de lo mejor. Tiene proteína de calidad. Bueno, vamos a ver en la siguiente hoja, que la he puesto así porque antes la tenía encima de la foto de germinados y no se veía nada. Bueno, favorecen los procesos de desintoxicación, depuración y eliminación de residuos. Fortalecen el sistema inmune. Son antioxidantes. Combaten los radicales libres. Estimulan las secreciones del páncreas. Facilitan la digestión. Activan la regeneración. O sea, reducen el índice de colesterol. Fortalecen el sistema nervioso. Ayudan a mantener la flexibilidad de arterias y la vitalidad de las glándulas. Retrasan el envejecimiento. Favorecen el metabolismo por su acción reconstituyente. Bueno, están recomendados en casos de anemia. Esto no me lo invento yo. En este libro está explicada una investigación donde en la India hay un hospital que recuperan a las personas a base de germinados. Y allí llegan personas, niños y personas muy desnutridos y al poco tiempo de comer, sobre todo una dieta bastante rica en germinados, salen en condiciones óptimas, ¿vale? O sea que esto hay investigaciones que quien quiera de vosotros lo puede ver. Los germinados son una importante fuente de vitaminas A, C, D, E, calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, silicio. Y nosotros normalmente nos compramos todas las pastillas con todos. Quiero tener todo esto. Pues tú te preparas tus germinados, que es muy sencillo, muy sencillo. Hay un montón de vídeos. Yo no lo podría explicar aquí, pero hay un montón de vídeos que te lo explican de qué forma tan sencilla te puedes germinar. Por ejemplo, de lentejas. Te compras un paquete de lentejas ecológicas que te vale 1 euro y pico, 2 euros. Y tienes germinados, tienes hasta 6 kilos. Imagínate, de hecho, yo que cocino para mí, pues tengo que tener cuidado porque a veces me paso y digo, ahora tengo que estar comiendo lentejas germinadas pues durante... Entonces, es muy económico. De verdad que es muy económico. Y es muy interesante, ¿vale? Bueno, semillas activadas, que es un poco, es como parecido a los germinados, pero es distinto porque aquí no vas a llevar a que por ejemplo, estamos viendo las almendras, pues lleguen a desarrollar todo el brote, sino que lo que hace es, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las semillas tienen unas enzimas inhibidoras del crecimiento. En cuanto le echas agua y lo tienes al remojo y en sombra, empieza a notar, le estás dando la señal de que llega el momento, se dan las condiciones necesarias para que pueda germinar y pueda crecer en condiciones óptimas, que sería en tierra, por ejemplo, húmeda y a la sombra. Entonces, si tú haces esto con las almendras, por ejemplo, con algunos frutos secos, menos los oleaginosos, con algunos frutos secos, también hay tablas de qué semillas se pueden activar y los tiempos de activación. No voy a entrar en esto, solo quiero daros los conceptos, ¿vale? Pues si tú coges las almendras, las dejas en agua, primero ese agua, pues unas 6 horas, por ejemplo. Ese agua lo quitas, lo limpias, lo cambias, ¿vale? Y luego las puedes dejar que se sequen o puedes tomártelas así un poco más húmedas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las ha empezado a activar y empiezan a desarrollar. Primero le quitas al fruto seco esos antinutrientes o inhibidores enzimáticos, que por eso cuando se tomen tantos frutos secos a veces te puede sentar mal, le estás quitando eso, que lo que hace es protegerla de que no vaya a crecer en cualquier situación, incluso a veces pues también de determinados depredadores, de animales que los comen, que pueden comer muchos y también si notan pues que les hace un cierto daño, pues no van a comer tantos. Pero sobre todo es para evitar el crecimiento cuando no se dan las situaciones óptimas. Si tú le quitas eso, te van a sentar mejor, pero además vas a activarlo, le estás dando la señal de que empiece a desarrollarse para ser algún día un almendro. Y esa energía te la vas a comer. O sea que imagínate si es potente activar las semillas. A ver, voy pasando. Bueno, ya hemos visto nutrición de alimentos simbióticos. Los alimentos simbióticos son aquellos que tienen probiótico
y prebiótico. Prebiótico, que es el alimento que necesitan, pues por ejemplo, todas las bacterias de nuestra flora intestinal. La fibra, vamos a decirlo así. Y el probiótico es cuando lleva estas, por ejemplo, bacterias acidolácticas, como puede ser el chucrut, como puede ser lo que hemos dicho, el kimchi, la kombucha, etc. ¿Vale? Estos son alimentos simbióticos que tienen probiótico y prebiótico y luego además tienen el resultado de ese proceso de fermentación, pues tienen determinados nutrientes que se llaman metabolitos que están también ahí. Entonces hay que consumir alimentos simbióticos en este sentido. ¿Por qué? Porque nos ayudan a cuidar de nuestra microbiota, que es el conjunto de microorganismos que hay asociados a nuestro cuerpo para ayudarnos, que los tenemos en las distintas mucosas, en la boca, en los genitales, en el intestino, en el ano, en distintas partes de nuestro cuerpo. En la piel tenemos esa microbiota, pues cuidamos de ellos a través de una alimentación correcta, ¿vale? También. Porque además las mucosas están interconectadas, todas las mucosas están interconectadas. Y aquí estoy poniendo comiendo alegría. ¿Por qué comer alegría? Porque hay alimentos que nos ayudan a fomentar la segregación de dopamina y serotonina. Y esto tiene que ver con el famoso segundo cerebro, que es llamado así porque es el mayor, después del cerebro, el mayor sistema nervioso después del cerebro que está asociado al intestino, ¿vale? Y entonces entre las comunicaciones que hay entre el cerebro y el intestino, de cada 10 comunicaciones, 9 parten del intestino al cerebro. Fijaros si es importante que el intestino esté sano porque tiene una influencia muy grande sobre nuestro cerebro. Entonces, ya hay una rama de la psicología que se llama psicobiótica, que trabaja con psicobióticos, que son alimentos y productos que te ayudan a restablecer la flora y a cuidar de tu intestino, porque saben que algunos procesos depresivos o algunos procesos de estados mentales pueden tener una relación directa con un intestino que funciona mal y con una flora que no te ayuda a segregar, y un intestino que no te ayuda a segregar pues serotonina y dopamina en condiciones adecuadas, que son hormonas asociadas a estados de felicidad y de alegría. Pues si no los tienes, pues no piensas igual, no te tomas la vida igual, entonces ya empiezas por ahí y ya reparas eso, pues ya es más fácil que puedas pensar de otra manera, ¿vale? Por eso hay alimentos, sobre todo alimentos que los alimentos que se pudren en vez de que fermentan, generan una serie de bacterias y de microorganismos en los procesos de digestión y luego de eliminación de los alimentos que son distintas a las que generan las que se ocupan de procesos de fermentación. Entonces, nuestro intestino es un intestino más largo, no es como el de un depredador, el de un león o de un tigre o de un felino. El proceso de digestión es muchísimo más rápido, ¿vale? Tiene un intestino más corto. Entonces, van esas bacterias que algunas se encargan de procesos de putrefacción, de descomposición de los alimentos. Si están mucho tiempo en tu intestino, pues ¿qué van a hacer? Pues lo que saben hacer. Entonces, nuestro intestino es más largo. Por eso nuestra dieta, aunque comamos o no carne, que esto ya lo dejo a la elección de cada uno, pues deberíamos de pensar que si comemos mucha carne, pues vamos a estar con muchos de estos microorganismos asociados a los procesos de descomposición de la materia, de la carne, pues los vamos a tener en el intestino más tiempo del que deberíamos. Y esto no es bueno. Nos va a debilitar nuestra flora también, porque nuestra flora intestinal, como he dicho antes, sobre todo es vegetariana, se alimenta de fibra vegetal. En una nutrición inteligente y de alta frecuencia y alta vitalidad tienen que estar alimentos vivos y alimentos ricos en enzimas digestivas. Hay dos tipos de enzimas digestivas que son exógenas y endógenas. Las endógenas son las que produce nuestro cuerpo. Pero si nosotros con una mala nutrición desgastamos nuestros cuerpos, estas enzimas puede que se acaben. En cambio, si nosotros le vamos aportando enzimas externas, pues no hacemos que esto suceda tan fácilmente y además, pues bueno, le estamos facilitando a nuestro organismo. ¿Y qué son las enzimas? Pues son moléculas de una naturaleza proteica que nos ayudan en las reacciones químicas, que son como tijeritas, que nos ayudan, así explicado de una forma sencilla, que nos ayudan a descomponer
lo que necesitamos de los alimentos, ¿vale? Entonces, las bacterias son expertas produciendo enzimas, por eso los fermentos nos ayudan a producir enzimas digestivas, ¿vale? Y hay alimentos, como podemos ver, la piña, el mango, la papaya, el aguacate, el coco, la miel ecológica. Hay alimentos que nos aportan enzimas digestivas, ¿vale? Entonces esto es importante que también lo tengáis en cuenta. Alimentos que tienen enzimas digestivas. Por ejemplo, los alimentos que tienen las frutas, ¿no? Normalmente se dice no comas fruta después de postre porque te va a fermentar, ¿no? El azúcar que contiene pues va a fermentar tu digestión, pero hay determinadas frutas que sí se pueden comer porque tienen enzimas digestivas, ¿vale? La manzana, la piña, la papaya, bueno, aunque no es lo óptimo porque también aportan fructosa, pero no te generan este problema y es porque tienen estas enzimas digestivas. Luego aquí os voy a hablar de un alimento que es clave, que es vital, que se llama Rejuvelac o agua enzimática. Y no es algo, aunque parezca así que es un término muy novedoso, es un término bastante antiguo. Y es el agua que se genera a través de cuando yo he germinado una semilla, pues la pongo agua durante 24 horas. Si te pasas de 24 horas, lo veis aquí en esta imagen, que donde están las semillas de trigo ecológico, que además son muy ricas en triptófano y ese agua es muy buena y además queda dulce. Las personas que son los celíacos no van a tener problema con este agua, ¿vale? Pues ese agua enzimática recoge primero los microorganismos beneficiosos que están en ese germinado y luego las enzimas. Tiene un nivel de enzimas brutal, ¿vale? Rejuvelac es una palabra francesa que habla de sus propiedades rejuvenecedoras, ¿vale? Y es tan potente que pasadas las 24 horas, bueno, tiene tal nivel de microorganismos y de enzimas que huele mal, ¿vale? Si lo dejas 48 horas, te va a oler mal, lo podrías tomar, no te pasaría nada, pero olería fuerte por este proceso. Entonces, lo óptimo son 24 horas. Imagínate, yo he germinado pues el trigo ecológico y cuando ya están los tallos ahí, le echo el agua y lo dejo tapadito 24 horas. Y eso va cogiendo ese agua, se va volviendo turbia. Como veis, este agua blanca se va volviendo turbia, recoge todas esas sustancias beneficiosas y luego me lo bebo. Para personas que tienen problemas digestivos es buenísimo. Entonces, aporta enzimas exógenas, ayuda a la digestión por la gran cantidad de enzimas. Promueve las bacterias benéficas en el colon, tales como los lactobacilos, bífidos, que además desintoxican, generan ácido láctico. El ácido láctico es una de las formas también es como nuestro, ¿cómo diría yo? Es nuestro antibiótico natural, igual que el vinagre. Y vitaminas de complejo B. Y el Rejuvelac es una bebida que ayuda a darle impulso al sistema inmune y que desinflama. O sea, Rejuvelac no lo vais igual que el chucrut, la kombucha, el kéfir sí se puede encontrar, ¿vale? El Rejuvelac tiene tal potencial de fermentación que no se ha podido producir de forma industrial, entonces lo tiene que hacer uno, ¿vale? Pero también hay vídeos, buscáis. Por supuesto, siempre a mí me gusta fomentar el germinar y el fermentar, y en este caso el hacer vuestro propio Rejuvelac, pero siempre tomando las medidas de higiene necesarias. Esto es muy importante, ¿vale? Buscar las medidas de higiene necesarias, o nos preguntáis por qué. Bueno, pues porque no están los procesos de pasteurización, que la pasteurización, aunque mata los microorganismos, pero está hecha para, bueno, evitar determinadas sustancias nocivas, o sea, microorganismos nocivos, ¿vale? Pero si sabes cómo hacerlo y si sabes tomar las medidas necesarias, no te va a pasar nada y va a ser maravilloso, ¿vale? Y luego, bueno, pues dentro de nuestra dieta voy a hablar de dos aspectos, perdonadme. Una es el agua, aunque en esta presentación, lo tengo en otra presentación, muy rapidito porque ya tenemos poco tiempo.
siempre que hablamos de nutrición parece que nos olvidamos de la hidratación. Y la hidratación es súper... Esto es, bueno, hago referencia aquí porque esta presentación la he dado más veces y hay una investigadora mexicana que se llama a ver, está aquí, a ver si lo puedo ampliar, la doctora Esther del Río, en la antigua revista Discovery Salud, que ya no está, pero lo podéis poner en internet, está la investigación de la doctora Esther del Río, mexicana, que ella descubrió cómo nuestro cuerpo genera una especie de agua cristal líquido que es muy importante para toda la comunicación del organismo y que está en los alimentos de alta frecuencia, los alimentos vivos tienen este agua también, que es un agua que también tiene, tiene cristales los cristales necesarios de minerales para que se dé ese proceso, ¿no? de información, de acumulación de energía y eléctrico que es necesario para la vida. Entonces, lo que voy a explicar con esto, para ir al grano, es que si tu cuerpo tiene que generar este agua cristal líquido, que es necesario para todos esos procesos, si tú bebes un agua de calidad y si tomas alimentos de calidad, le vas a facilitar esto. ¿Vale? Si no, va a tener que hacer un esfuerzo mayor y se va a desgastar. Es como cuando utilizas un coche, no lo cuidas, le echas lubricantes de muy mala calidad, aceite de muy mala calidad, al final se acaba desgastando. Nuestro organismo pasa lo mismo. No es lo mismo comer alimentos que te dan vitalidad, que ya te están dando las cosas hechas porque tienen microorganismos, porque tienen enzimas digestivas, porque tienen una alta vitalidad, que el cuerpo no se tiene que desgastar para sacar energía de esos alimentos. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, el agua es vital, un agua de calidad. Y hay uno de los problemas de salud que tienen que ver actualmente con lo que se llama deshidratación crónica, ¿vale? Aquí voy a dejar de compartir esto. Ya muy rápido, quiero terminar porque para mí la hidratación es muy importante. Y voy a compartir, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, voy a compartir. A ver. Lo que quiero es compartir internet. Espera un momento. ¿Estoy compartiendo ahora? No, vale. No. Pues voy a compartiros un libro que es muy bueno, es de un doctor iraní. A ver si lo tengo por aquí. Vale, ahora sí voy a compartir. Ahí. Este libro se llama Los muchos clamores de su cuerpo por el agua. No sé si hoy está aquí, hay una amiga mía que es iraní, que me perdone la pronunciación. Se llama Feredan Batmangilit y es un libro espectacular que nos habla de que hay uno de los problemas de salud generalizado en nuestra sociedad, que es la deshidratación crónica, porque hemos asociado hidratación a beber cualquier tipo de líquido, ¿vale? Y a beber de cualquier manera. Y a beber agua que no es de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay bebidas como el alcohol te deshidrata, los tés te deshidratan, los cafés te deshidratan. No digo que no sean buenos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te tomas un vaso de té y piensas que te estás hidratando, está generando determinados procesos o excitación del organismo, en el sentido de que lo excita, es un excitante, ¿vale? Una activación tal del organismo que estás consumiendo agua, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero no solo eso, sino que no bebemos agua de calidad ni vemos la cantidad necesaria de agua. Pensamos que las bebidas azucaradas que deshidratan nos hidratan y justo están haciendo lo contrario. Y los niños también están deshidratados porque se bebe hoy tanta bebida procesada. Nuestro cuerpo se ha diseñado sobre todo para hidratarse bebiendo agua y con las sales minerales completas. Lo que hay que entender es que nosotros venimos del océano, ¿vale? Y hubo todo un proceso para sobrevivir fuera del océano donde se desarrolló tal sistema que manteniese nuestro cuerpo hidratado
Entonces, cuando nuestro cuerpo percibe que no tenemos la hidratación adecuada, empieza a generar una serie de señales, como pueden ser, ya voy a quitar esto, ¿vale? Lo quería que lo vieseis. Empieza a generar una serie de señales para avisarnos de que estamos deshidratados. Y muchas de estas señales, según este doctor, se equivocan con otros problemas de salud. Y una deshidratación crónica mantenida durante mucho tiempo puede generar problemas de salud fuertes. Os voy a poner algunos ejemplos muy rápidos, ¿vale? Para acabar con este concepto. Por ejemplo, si nuestro cuerpo no tiene la hidratación adecuada, el cerebro empieza a mandar unas señales para generar unos avisos a través de la histamina o a través que genera dolor, por cierto, la histamina, y a través de vasoconstrictores para llevar el agua de zonas periféricas a zonas más profundas, a zonas más importantes donde tiene que estar el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que genera? Esos vasoconstrictores generan hipertensión. Entonces, hay personas que tienen hipertensión porque no beben agua suficiente, porque no están bien hidratadas. También otro de los fenómenos que genera la deshidratación crónica es que nuestro organismo produce más colesterol para impermeabilizar las células. ¿Por qué? Porque el agua del interior de las células es vital. Entonces, pues se asocia este problema a otro tipo de problemas. Entonces, él lo que propone en su investigación, y de hecho él llegó a esta investigación porque, bueno, pues fue con el régimen del Ayatollah, él fue llevado a la cárcel y no tenía nada para cuidar de la gente que llegaba allí, que pues tenían mucho estrés, algunos tenían úlceras por este estrés, etcétera, y él no tenía más que agua para curarles. Y entonces los empezó a tratar con agua y vio que algunos se curaban. Por ejemplo, el tema de las úlceras. Pues si no bebes agua suficiente, la mucosa de tu estómago no tiene el pH adecuado y entonces los jugos gástricos pueden generar úlceras. Otro problema, ¿vale? Podría hablaros de muchos más, incluso problemas, dolores de cabeza, desgaste articular, todo esto si no estamos bien hidratados. Incluso cuando ya tienes la sensación de sed, ¿vale? Ya tu cuerpo lleva un tiempo pidiéndote que te hidrates, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los síntomas es que te acostumbras a tu cuerpo a que funcione con menos agua y pierdes esa sensación de tener sed. Y esto es grave, ¿por qué? Porque te estás deshidratando. Entonces, ¿cómo se puede recuperar esta hidratación? Pues muy sencillo. Hay que beber aunque, bueno, depende del tamaño de la persona y del peso, ¿vale? También de su metabolismo, pero más o menos hay que beber unos 8 a 10 vasos de agua al día, repartidos a lo largo del día. Y si estás deshidratado, en alguno de esos vasos habría que coger un poquitín de sal completa, no digo sal refinada, y echarla. ¿Por qué? Porque para que pasa lo mismo que que con una planta o una tierra seca. Cuando tú le vas a echar agua, ¿qué es lo que hace? Que no queda el agua, se va. Pues con el cuerpo pasa lo mismo. Para que el agua quede más en nuestro organismo, pues se necesita que vaya con sales completas. Entonces, en alguno de esos vasos se puede echar sal completa y esto lo que hace es que te puedas hidratar. Si tú bebes esos 8 o 10 vasos distribuidos a lo largo del día, porque si yo bebo más de medio litro de golpe, el cuerpo no lo va a retener y lo va a sacar, ¿vale? Entonces, por eso hay que beber, pues por ejemplo, 2 vasos por la mañana, media hora antes de comer hay que beber un vaso de agua y así hasta llegar a los 8 o 10 vasos. Si es una comida muy copiosa, puedes beber agua para ayudarte en el proceso de digestión, pero si no, es mejor no beber agua porque el agua arrastra parte de los nutrientes de la comida. Entonces, de esta manera, a lo largo de 2 o 3 meses es como uno se vuelve a rehidratar y muchos de estos problemas que eran síntomas o avisos de que uno tiene una deshidratación se podrían recuperar. De hecho, lo que dice el autor de este libro y este médico iraní, que por cierto en la cárcel donde él estuvo curó a tantos presos y tantos pacientes que le indultaron. Él no había hecho nada, simplemente que, bueno, pues el régimen le consideró en aquella época contrario a sus ideas y lo encarceló, pero curó a tantas personas que le indultaron y él dijo, no, voy a seguir investigando. Y estuvo un tiempo investigando y luego se fue a Estados Unidos y ahí desarrolló toda esta investigación que es muy interesante. Que por eso os quería recomendar este libro. Entonces, aquí voy a acabar.
Y bueno, pasamos a las preguntas. Yo creo que justo, bueno, he estado una hora hablando hoy, madre mía. Vale, sí tenemos varias preguntas. Entonces, voy a dar inicio a las preguntas. Sí, ¿Sí? Bueno, Beatriz nos pregunta que si, por favor, tú puedes explicar un poco por encima el proceso de la elaboración de las ensaladas prensadas que mencionaste, hablar un poco de su duración y de su conservación. bueno. Esto nos daría, lo voy a hacer muy rápido porque nos daría para otra presentación que algún día la vamos a hacer. Pues una ensalada prensada, coges una coliflor o la lombarda, que es riquísimo. Lo que pasa es que la lombarda pues mancha las manos, te las tiñe durante un tiempo, pero riquísimo. Si puedes coger la ecológica o de temporada, ¿vale? Ahora ya viene la temporada, son de invierno, pues mejor. La, yo lo que hago es que la enjuago la limpio con agua y con vinagre ecológico, ¿vale? Y la pico bien picadita y en un cuenco, más grande que un cuenco, en una ensaladera, algo grande, lo que haces es que vas echando, por ejemplo, una parte bien picadita, lo más picadita que puedas, con un puñadito de sal. Sal completa, sal de Himalaya o sal marina. Si es ecológica, mejor, pero bueno, sal completa. Y lo amasas con las manos, lo amasas. Y coges un bote de cristal como el que veíamos. Hemos visto antes en los germinados que había una serie en las ensaladas prensadas, que había unos botes de cristal. Y lo que haces es que, por supuesto, te has lavado bien las manos, ¿eh? Con vinagre también, etcétera, y lo vas prensando, pum, 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 lo vas prensando, lo vas apretando bien y vas poniendo capa tras capa, más o menos por un kilo de, por ejemplo, de lombarda, pues es una cuchara de sal, ¿vale? Porque esta sal la vamos a utilizar luego en el proceso de fermentación. Entonces, cuando tú lo estás prensando, va a ir sacando un líquido y el líquido va a quedar por encima. Va a quedar por encima y tú le vas a, por ejemplo, yo lo que hago es que el corazón, la parte de la raíz de la lombarda o del repollo, lo dejas y al final lo pones como peso, porque lo que quieres hacer, incluso dejo algunas de las hojas, no las primeras porque se las quito, pero algunas de las hojas iniciales las dejo para luego tapar y proteger ese agua, porque lo que queremos es que esté por debajo de ese líquido que se ha ido generando cuando tú has ido machacando y con la sal también, pues ese líquido que queda es ácido láctico y ahí va a fermentar. Entonces lo cierras, tiene que ser que no sean botes de estos de cierre hermético, porque eso va a generar una serie de gases. Entonces, si es de cierre en rosca, esos gases van a ir saliendo y se dejan como unos 15 días fermentar, ¿vale? Pero esto hay vídeos muy buenos de esto. Entonces, cuando vas a abrir y ir cerrando, aquí es importante, y ahí está esa protección de esas hojas que dije que dejaba yo y ese peso que vas dejando, incluso puedes poner una piedra o puedes poner un vaso para que coja peso y siempre esté por debajo del agua, el líquido, para que sea una fermentación ácido láctica, ¿vale? Esto es importante. La fermentación ácido láctica, ¿y por qué es por debajo del líquido? Porque así voy a evitar que haya microorganismos aeróbicos que necesitan oxígeno para sobrevivir, que no son óptimos, sino necesito que se dé una fermentación de microorganismos ácido lácticos y estos tienen que estar son anaeróbicos, tienen que estar sin aire, por eso por debajo del propio líquido. Hay algunas ensaladas prensadas que se utiliza vinagre, se le echa vinagre también, pues para que ese vinagre con ese líquido pues fomente ese proceso de fermentación. Bueno, básicamente así, pero hay vídeos que explican esto muchísimo mejor de lo que lo he explicado yo, de verdad. Ok, gracias. Vale, ahora, Algo Beatriz, importante, perdona, cuando se saca, tú vas sacando para comer, que aquí puede venir que entran en contacto con microorganismos aeróbicos, ¿vale? Para evitar yo lo que hago es que cuando he sacado y voy a volver a meter en el mismo tarro, le echo vinagre, ¿vale? Porque así me voy a asegurar, evitar mm, vinagre de manzana bueno, vinagre de manzana es el que yo utilizo, por lo menos. ok, ahora, ¿cuál es el mejor modo de cocinar los germinados? ¿Se pueden tomar calientes o solo crudos?
Crudos es mejor, pero si hay algunas personas que no los toleran bien, por ejemplo, de lentejas o de... Esto el rejuvelar va a ayudar, ¿vale? Ah, pero algunas personas que no tienen pues esa riqueza enzimática o tienen este problema enzimático, pues les pueden sentar la digestión un poquito fuerte, sobre todo las de lenteja o garbanzo, etcétera. Entonces se pueden cocinar un poquito, se pueden cocinar un poco, pero que se pongan un poquito blanditos, pero ahí ya está perdiendo parte de su vitalidad, ¿vale? Esto se puede hacer para ayudar. O también lo que puedes hacer es, pues, por ejemplo, si los pones en vinagre, se van a poner un poquito más blandos, luego te van a saber a vinagre, pero ahí no va a perder esa riqueza como, y pueden ablandarse un poquito. ¿Vale? De otra forma. Pero yo no los cocinaría mucho porque si los cocinas mucho, de 40 grados para arriba, empieza a perder todo lo que es la cocina, empieza a perderse muchos nutrientes. Ok, bueno, María, con respecto con los germinados, también pregunta si tienes alguno de tu preferencia, o la alfalfa o el brócoli. Alfalfa, bueno, es que hay, para mí alfalfa y lenteja son de mis preferidos. La alfalfa es cierto que la conservación a veces sí se estropea rápido, pero la alfalfa es buenísima también. Tiene una cantidad de vitaminas. La lenteja es que es muy fácil de germinar y también muy rico. También se hace rejuvelar de lenteja. A mí el rejuvelar más rico es, para mí es el de trigo, trigo ecológico, ¿vale? Y además es que sabe dulce, es espectacular. De verdad, el que prueba rejuvelar de trigo ecológico va a quedar alucinado. Y, y bueno, pues yo también hago de judía mungo verde. Se llama soja verde, pero no es soja, ¿vale? Eh, y luego, pues los azukis también. Hay distintos, pero sobre todo alfalfa y lenteja, para empezar. La alfalfa, por ejemplo, se puede comprar, ya hay supermercados, no voy a decir marcas aquí, pero hay un supermercado asociado a un centro comercial muy prestigioso de muchos años en España que vende alfalfa y vende esos botes y entonces te lo estás ahorrando, pero de verdad que no cuesta mucho, no hay que dedicar mucho tiempo para germinar, es más bien sencillo. Y si tenéis hijos, les va a encantar germinar con vosotros. Genial. Bueno, ahora Irina, con respecto al Rejuvelac, nos pregunta que si se puede hacer con cualquier tipo de semilla. Pues yo la que conozco, creo que sí, pero para el sabor, lenteja bueno, trigo. Esto te recomiendo que mires te lo voy a apuntar aquí, el libro este se hace de quinoa también, lo que pasa es que la quinoa, para germinarla a veces tiene telita. Eh, el libro es el libro de los germinados, el libro de los germinados de Anne, a ver si lo sé, Wigmore. Creo que es así, ¿vale? Esto es una joya, vale 7 u 8 euros. Lo podéis comprar a través de internet. Y, uh, y ahí está explicado. Muy bien. Pero yo, Vale. sobre todo, los que conozco son trigo ecológico, trigo sarraceno y rajulac, me refiero. Y lenteja. Los que Ok. conozco. Vale. Pilar nos pregunta si tenemos algún tipo de algún suplemento que pueda aportar también como un alimento de alta frecuencia. Bueno, yo tomo un suplemento que es de Morganic, que es el que yo tomo, que es el Hemobody, ¿vale? Y también el Hemolife en formato líquido. ¿Por qué? Porque es un suplemento, es un fermento de salvado de arroz y tiene una riqueza de microorganismos y luego tiene una fibra, bueno, pues muy buena para el organismo. Entonces este es el que yo recomiendo y el que tomo. Sobre todo que sean suplementos que sean simbióticos, que tengan prebiótico, probiótico. Eso, eso es lo que yo recomiendo. Ok, Beatriz nos pregunta que cuál sería un agua de calidad. Bueno, pues el mejor agua de calidad siempre es el agua de manantial, pero ahora, pues primero no tiene uno el manantial cerca y segundo a veces, pues hasta los manantiales, la lluvia, a veces hay lluvia ácida y ya no es tan bueno. Entonces lo que recomiendo es, si puedes tener un filtro que te, por lo menos con dos tecnologías, luz ultravioleta para
las bacterias nocivas que o microorganismos o sustancias microorganismos, la vida nociva que puede recoger el agua pasando por las tuberías, aunque se supone que está el cloro, pero es que justo el cloro pues también te daña tu flora. Todos los días beber agua con cloro pues te daña tu flora intestinal. Entonces, pues que tenga luz ultravioleta y que tenga carbón activo. El carbón activo pues para eliminar el cloro, para eliminar sustancias químicas y bueno, determinados metales pesados que no son buenos y que puede contener el agua, metales pesados. Pues eso es una tecnología que yo recomendaría. Quien esté interesado, nosotros le podemos, no quiero hoy hablar pero de marcas, pero quien esté interesado que nos pregunte y le recomendamos por lo menos varios que nosotros conocemos. Bueno, y ya por último, tengo a José que nos está preguntando que los alimentos de los cuales estás hablando, al aportar vitalidad, como nos aportan vitalidad, también tiene una incidencia en nuestro estado de conciencia. Tal vez, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, sobre todo, yo tengo una dieta más predominantemente vegetariana, no vegana, pero sí vegetariana. A veces he estado consumiendo también, o sea, alimentándome con carne, pescado, pero en las épocas en las que he sido sobre todo vegetariano o vegano, que ha habido varias épocas de mi vida, donde he tomado una gran cantidad de germinados, una gran cantidad de fermento y luego alimentos completos, arroz integral, ecológico, todo. De verdad que después de comer, si esto uno lo nota, después de comer, ¿cómo te sientes? Hay determinadas alimentaciones que dices, uff, te empieza a entrar un sueño y un cansancio, joder, si se supone que te tiene que dar energía. Pues necesitas tal proceso de digestión que la sangre se va allí y es que te quedas pero groggy. Que necesitas una siesta o necesitas tomarte un café o necesitas algo para... Y en cambio, si tú comes de esta manera, yo te aseguro que primero, no vas a necesitar comer tanto. ¿Por qué? Porque de menos vas a sacar más nutrientes. ¿Vale? Y no te vas a desgastar tanto. Entonces te vas a sentir vital después de comer. Y esto es la clave. O sea, tú comes y te sientes con energía y te sientes con mayor claridad mental, pues ya te está diciendo. Sin embargo, si te abotarga lo que comes, pues hombre, yo creo que ahí te está dando, más allá de las pruebas o estudios científicos sobre alimentos vitales, si tú no hay mayor prueba que la mayor computadora o tecnología que es nuestro organismo, que te está diciendo, me siento vital y energético después de comer, o me siento que, madre mía, que necesito echarme un rato. Entonces, ahí lo estás viendo. Para mí, y aparte, en esta época, pues yo, no sé, tienes mayor agilidad mental, tienes mayor capacidad de concentración, te estás alimentando bien. Es que es evidente, ¿no? Cuanto mejor te alimentes, pues también tu estado de conciencia y tu cerebro va a funcionar mejor, tu capacidad de percibir, de razonar, de estar atento. ¿Va? Por lo menos, yo creo que sí, yo lo he notado y lo recomiendo. Bueno, ya más preguntas ya no tenemos. Hay varias personas que están preguntando si vamos a enviar el video. El video lo vamos a subir al canal de YouTube. De igual manera, podríamos también enviarlos al correo electrónico junto con la información, porque hay muchas personas interesadas con las imágenes que mostraste. Vale, lo que voy a hacer es compartiros, a ver, para que veáis aquí un momento donde nuestras redes sociales, pues en YouTube, en Instituto Seller, ¿vale? Y en Instagram estamos, en el YouTube de Instituto Seller vamos a publicar esta presentación y luego quien esté interesado por más información, pues que nos escriba. O también se puede poner en contacto a través de este teléfono que veis aquí, por WhatsApp, nos puede escribir y pedirnos más información y se la vamos a dar, ¿vale? Ya dejo de compartir aquí. Dejar de compartir. No había compartido, ¿no? Sí, sí, la Sí, compartiste. vale. Igual también envié los datos por el chat. Vale.
y ya. Pues nada, muchísimas gracias como siempre. A ti, Nos José, vemos gracias. en próximas ocasiones. Ya sabéis, sobre todo Jesús y yo estamos dando las presentaciones. Y nada, pues un gusto y nos vemos. ¿Vale? Gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.